señor Quirós. Muy bien. Eduardo Quirós, político, miembro de la campaña Otro Camino, fue panameñista, saludó perfectamente al señor Blandón cuando él salía y usted entraba. Y vamos a arrancar por la alianza que ha generado mucha bulla desde la tarde de ayer. Leíamos el comunicado de Movimiento Otro Camino. El Tribunal Electoral ha dicho que hasta esta hora no es oficial el tema de la declinación del señor Melitón Arrocha, pero ¿cómo toma la campaña Otro Camino esta decisión? Todo lo que implica la decisión del señor Melitón Arrocha. ¿Es saludable? ¿No es saludable? ¿Es legal o es ilegal? Porque usted es también conocedor de las leyes. Claro, buenos días y un placer estar aquí. Si me preguntas con respecto a qué efecto tendrá en la elección, creo que absolutamente nada. El señor Arrocha era casi que insignificante en los números que estaba marcando. Así que... Oiga, pero aquí una elección se ganó por 1.713 votos. Hay que contarle los votos a Rocha, pobrecito. Creo que ahora la decisión que ha tomado lo ha reducido todavía más. ¿En serio? ¿Por qué? Mire, yo le voy a decir algo con respecto a eso en particular. Cuando empezamos la recolección de firmas y dijimos que estar inscrito en un partido y ser candidato por la libre postulación no debía permitirse, y se lo permitieron tanto al señor Arrocha como a la señora Zulay Rodríguez. Una persona me dijo: Eduardo, no te preocupes, que Arrocha nunca termina lo que empieza. Salió como diputado y renunció para ser ministro. Llegó a ministro y renunció para ser embajador. Oye. Cuando el Martín Torrijos era presidente, renunció a la CLICLAC para dejarle el puesto libre para que Martín nombrara a quien quería. Y me dijeron, y ahora, pero yo decía, oye, ser candidato a presidente es algo demasiado serio para dejarlo tirado ahí en el camino. Y nuevamente nunca termina lo que inicia. Yo me veo forzado a hacerle la misma pregunta que le hice al señor Blandón. Vamos a suponer este escenario. El señor Arrocha dice, ¿sabe qué? Yo declino y apoyo a el señor Lombana de Otro Camino Panamá. ¿Usted tendría la misma reacción, usaría los mismos argumentos que usa ahora? La posición es sencilla. Usted asume una responsabilidad. Para mí la responsabilidad de estar en la papeleta presidencial es demasiado importante. O sea, que usted habría reaccionado igual. Hubiera dicho, aquí no. Usted no. A estas alturas es inaceptable. Porque, Hugo, cada cosa en su momento. Hay momentos en los que ese tipo de alianzas y acuerdos se pueden dar. Claro. Y por eso es que hay que actuar con responsabilidad en la política. Está fuera de tiempo, pero la gran pregunta es... El daño que le hace, un segundo, el daño que le hace a la democracia alterar la papeleta. Una papeleta que ya sabemos. Pero es lo mismo que pasaría con el señor Mulino. Claro. El mismo escenario. Vivimos una incertidumbre terrible. Sean distintas. Vivimos una incertidumbre terrible. Era lo que le comentaba el señor Blandón. O sea, aquí ¿quién es el más afectado, señor Quirós? El elector. Bueno. El elector que está en una incertidumbre, que si hoy en la Corte se toma una decisión frente al caso del señor Mulino, que qué va a ocurrir ahora con las papeletas en el caso del señor Arrocha, pero ¿es legal lo que hizo el señor Melitón? O sea, buena pregunta. ¿Este proceso puede o no puede? Buena pregunta, porque el tema de la legalidad implica también como la pedagogía electoral, o sea, la papeleta electoral se va a dar. Lo que está haciendo más bien es haciéndole un daño a la democracia. Y yo me pregunto, o sea, todas esas personas que firmaron por él, ¿dónde quedan? O sea, es una burla más. Y lo otro es, el código electoral... Yo me quedo con la reacción que hubo allí. Hay una reacción celebrando la decisión. El código electoral dice claramente que si un candidato de libre postulación que ha recibido recursos del Tribunal Electoral, o sea, subsidio, renuncia, tiene que devolver ese dinero. Oye, vamos con detalle, espérese. Lo que el señor Melitón recibió como candidato independiente o libre postulación, tiene que devolverlo. ¿Y por el partido recibió también o no? También lo tiene que devolver. Sí. Pero eso ya se entregó, eso no es después de la campaña no que se entrega. Está todo gastado, está todo gastado. Entonces... Pero puede ser que la campaña del señor Martín se lo dé, claro, por lo que hizo. Yo soy una negociante, yo te digo, la responsabilidad de las autoridades es ver de dónde viene esa plata. Oye, ¿y de cuánto? Esa es una de las buenas preguntas. ¿Y de cuánto estamos hablando? No sé si usted tiene idea. Digo, 4 por 8, no, mentira, serio. De 1.4 más 0.8, por lo menos 2.2 millones de dólares. Tendría que devolver el señor Arrocha. Claro. Escuchando... Wow. Ahora, disculpe, la cuenta, lo que recibió País, ¿no lo tiene que devolver el partido? ¿No es una responsabilidad del partido? Bueno, pero al final el candidato es él, ¿no?
Pero no entiendo, ¿por qué Y se lo tiene otro que es- devolver si la campaña ya estaba avanzada? Porque está renunciando. Pero eso está en la norma. El código lo Ahora, establece. el problema es que ni siquiera Eso lo sabemos. dice el Código Lo dice Electoral. El Código Electoral lo dice categóricamente. Santo. Si un candidato renuncia, tiene que devolver los recursos que le dieron. Categórico. Aunque estén los partidos en alianza. Ahora, escuchándolo, señor Ahora, el Quirós. otro punto que es importante en esto es decir, porque esta jugarreta también la hizo el señor Casís. Él apoyó al candidato Bermúdez para alcalde y mantuvo su posición para retener la casilla e impedir que Pinedo, que había estado de cuarto, pasara a ser candidato a alcalde. Entonces, el Tribunal Electoral, ¿dónde está en este tipo de situaciones? Creo que se Esa van a es mi hacer gran preocupación. preguntas claves para el Tribunal Electoral. Mientras tanto, yo le hago otra pregunta, Claro. que es lo que pareciera que ha ocurrido desde ayer cuando se conoce la posición. Hemos visto una posición muy vertical del señor José Isabel Blandón en relación a lo que ha ocurrido y también de parte de ustedes por la campaña Movimiento Otro Camino. ¿La decisión que tomó Melitón Arrocha afecta la campaña del señor Lombana? ¿O afecta a los candidatos? O sea, ¿se robustece Martín Torrijos al haberse llevado al señor Melitón? Se lo pregunto porque ha generado muchas opiniones en contra. Usted nos acaba de traer otro elemento, el tema económico que se va a tener que devolver. Y pareciera que causó algún tipo de malestar, incomodidad, porque esto pudiera favorecer la campaña del señor Martín Torrijos, ¿o no? No, yo creo que en realidad, está claro en tanta encuesta o simulacro hay, lo que el señor Arrocha representaba era algo insignificante. Creo que se trató de vender como más relevante de lo que en realidad es. Pero mucha Pero gente lo de más los indecisos importante es- estaba entre el señor Arrocha. Pero yo no creo, no es mi opinión. El efecto que esto tendrá en la elección es insignificante, pero más importante es qué estaba pasando en la elección. La elección, y ya esto lo había dicho yo hacía varias semanas, en mi opinión se había polarizado. La elección está polarizada. Antes de entre entrar en la Molino polarización. y Lombana. Sí, antes de entrar en la polarización, que eso le estaba vendiendo la campaña Lombana desde la época del debate donde del bailaron debate vals. agropecuario. Antes de Porque entrar ya en se eso. vio que Torrijos Sí. y Arrocha habían bailado Sí. vals, que había un acuerdo. Eso fue en el debate recámara agropecuario y todavía no armado habían antes. bailado. Quiero cerrar el tema acá. Porque sí he visto como que dicen, no, es insignificante, no hay ningún efecto, qué sé yo. Pero a cada entrevistado que se le habla de este tema, ensaya más de un argumento. Y si yo ensayo más de un argumento sobre un fenómeno político, es porque es un fenómeno político que ha merecido mi atención y mi análisis. Primero. Segundo, ayer cuando me fui a las redes, porque estaba en el debate de vicepresidentes, el último, óigame, cuando vi las redes estaban reventando sobre este tema. Entonces, para hacer un fenómeno insignificante, se le está dedicando mucha tinta y mucho tiempo al análisis, ¿no le parece? Y mucho argumento de quienes dicen esto no favorece a Martín. Para ser insignificante, wow. Buen punto, pero en realidad vamos porque hemos orientado la conversación hacia allá. Ahora orientemos la conversación hacia dónde va la elección que tenemos a la vuelta de la esquina, en un par de días. Démosle el giro para que no se vea tan importante. La forma en la que se ha ido conformando el electorado, donde hemos tenido consistentemente, y este es objetivo, un alto nivel de indecisos, que yo he llamado, lo escribí en un artículo hace más de 2 semanas, el indeciso duro, o sea, el ciudadano que es tan exigente con su voto que no sabe por quién votar. Ese indeciso duro ha ido reduciéndose. Esa reducción del indeciso duro, que sigue habiendo en un porcentaje importante y que se va a terminar definiendo en las últimas 48 horas probablemente, ese indeciso duro tiene que ver con que se ha ido reduciendo, tiene que ver con que las campañas se han ido fortaleciendo. ¿Qué campañas se han fortalecido? En mi opinión, la campaña de Molino y la campaña de Lombana. Porque los ciudadanos han ido haciendo lo que yo llamo la primera vuelta Es decir, que el final- en su cabeza. Dame un segundo, Susan. El panameño está molesto porque no tiene segunda vuelta. La Ok. gente quiere segunda Pero vuelta. no existe y no va a Pero existir en existe. estas elecciones. Entonces está haciendo su primera vuelta en la cabeza. Ok. Y está diciendo, yo pudiera haber votado por fulano, pero en realidad esta elección está entre Molino y Lombana. Tengo que decidirme si quiero más de lo mismo o quiero iniciar un proceso donde Usted podamos ir a cambios reitera reales. lo que dice la población, el resultado Kodak va a estar entre Molino y el señor Lombana. Sin duda alguna. Bueno, dice el señor Blandón que es Rómulo y Molino.
Sí, ellos dicen que tienen 750.000 votos, 350.000 de su ex partido a propósito, el resto lo pone Cambio Democrático, 750.000 votos. Bueno, ya yo escuché hace unos buenos años a otro, que era otro de 4x8 también haciendo cálculos matemáticos y sumando. La campaña del señor Lombana, a partir de este momento, ¿hacia dónde va a estar enfocada? Le hacía la misma pregunta al señor Blandón, porque mire, el problema lo tengo yo en mi casa cuando llego, me acuesto a dormir y sé que al día siguiente no tengo plata para poder pagar mis deudas. Mientras que entre los políticos están que si te apoyo, que si me voy contigo, que si me das esto, que si... El panameño sigue con su problema en la casa, sigue sin tener un empleo, siguen sin tener acceso a la salud como debe ser. Y los problemas se pueden acrecentar luego de haber perdido grado de inversión, con un cierre de la mina y un montón de cosas más. Hay empresas en este momento que han tenido meses fatales porque hay una incertidumbre realmente de lo que va a ocurrir en nuestro país luego del domingo 5 de mayo. Entonces, más allá de todos estos temas que sí son importantes, lo más valioso es que el elector pueda tomar una decisión sabia. ¿Quién realmente me está ofreciendo un cambio real, no con propuestas que se queden sin cumplirse y que nuevamente entra esa decepción y frustración que ha vivido el panameño de las últimas administraciones que hemos tenido? Claro. Los temas y los problemas de los panameños están ahí. Quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer este país sabemos que son graves y muy profundos y que van desde lo básico, del agua, la educación, la salud, hasta cosas mucho más complicadas, como los retos que tenemos por delante, de la seguridad social, todo el tema de la infraestructura pública deteriorada y desatendida por 5 años de ineptitud y un gobierno ausente. Pero enfrentar eso con optimismo y con esperanza viene de decirle a los panameños lo que está pasando. Por eso es que Ricardo Lombana le dijo al país la semana pasada, aquí hay un pacto entre el PRD de Benicio Robinson y RM y el asilado en la Embajada de Nicaragua. Ahora, todas las campañas han señalado y han rubricado que eso se da. Hay hechos evidentes, la gente te dice, ¿dónde está ese pacto? ¿Dónde están las pruebas? Allí hay una prueba. Y ese periódico que tienes ahí a la mano, levántalo. Ese periódico hay una decisión, hay un señalamiento de la justicia que dice que eso fue comprado con dinero producto del lavado de dinero y que las acciones deben estar en la gaveta del ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, el gobierno le permite que lo siga utilizando, publicando encuestas de muy dudosa reputación a 4 días de las elecciones. Pero son de dudosas, Esto es importante, porque casi me está hablando de un hecho concreto. Pero si son dudosas, ¿por qué es Mulino Lombana? Entonces? No, lo dudoso ya olvídate de la encuesta. El que le permitan publicarlo. Cuidado con lo que decimos, el que sigan permitiendo publicarlo. Esta es la muestra, dice usted, de que el pacto existe, que el PRD permita que este periódico siga en manos. La gente dice, ¿dónde están esos pactos de recámara oscuros? No se Pero firman, esos pactos siempre han existido, señor Quiroz. Esos pactos siempre han existido. Bueno, al final, ¿en qué afecta? Se lo pregunto porque yo en este momento me estoy metiendo en la cabecita de la gente que ve la televisión. Y que cuando estoy en la calle me agarra y me dice, ¿y por qué no le pregunté esto? ¿Y por qué no dijo esto? Los pactos han existido desde hace muchísimos años, con todas las administraciones pasadas. Luego el panameño dice, ¿en qué me afecta o en qué me beneficia realmente este pacto? Basándome en mis problemas y en las situaciones que tengo en este momento, ¿no? Eso para poder darle argumento al tema del pacto que supuestamente no está en firme, pero que, entre comillas, existe. Hoy es el cierre de campaña del señor Lombana. Ahí no vamos a ver ningún anuncio de otro candidato que decline, ¿sabe? Esas cosas que dan fuerza y que dan poder en una campaña, que no serían pactos, sino apoyos. La organización del cierre de campaña ha sido en realidad, y aquí debo decir, porque yo no soy Moca, estoy apoyando la candidatura de Ricardo Lombana, pero no soy miembro de ese partido, y les digo, me ha sorprendido muy positivamente la organización que han desarrollado. Tienen más del 90% de representantes en las mesas. Eso a nivel de un partido que tenga muchísimos recursos y muchísima tradición. Más de la playa de candidatos, más de 600 candidatos a puestos de elección. Hoy no va a haber anuncios sorpresas ahí. Y la organización que han demostrado para llevar la gente, para que la gente pueda participar en un cierre de campañas que va a ser significativo, que va a ser un mensaje alto y claro al país, creo que es muy, muy positiva. Y no haber sorpresas. Los anuncios, bueno, cuando hay sorpresas, porque no se anuncian. Es que se me quedó la primera pregunta.
No me la chifé. ¿Cuál? Los pactos. O sea, la gente en la calle dice, ¿y a mí qué me importa que el PRD y Mulino hagan un pacto? O sea, estoy pensando, no en voz alta. Si aquí se han dado muchos pactos, el pacto Mami, o sea, y podemos mencionar otros nombres de pactos que se dieron en su momento. De la Pintada. Sí, todos esos Ahí, pactos. Entonces, esos pactos siempre han existido. En la administración, Juan Carlos Varela, la relación con los diputados fue tomando una vertiente no muy positiva. Entonces, ¿de qué manera para que el ciudadano entienda cómo un pacto de estos sí me afecta a mí? Sí me afecta mi crecimiento, mi superación. Allí hay lo que en ciencia política se habla de acuerdos políticos. Una cosa es un acuerdo político transparente sobre la mesa, que el ciudadano sabe cuál es la posición de A y sabe cuál es la posición de B y dicen, ok, encontremos un punto medio y definimos sobre la mesa y de manera transparente un acuerdo político porque haya un bien superior que se busca. Y hay los pactos de recámara y los pactos oscuros que hay que denunciarlos porque no necesariamente el ciudadano de a pie que está concentrado en sus necesidades los conoce. Sí. Son dos cosas completamente distintas. Oye, la verdad es que yo he visto tantos videos desde que Melitón Arrocha anunció el tema del apoyo a Martín Torrijos, que vuelvo a insistir, para ser insignificante este acuerdo, demasiados videos y en cuentas que uno sabe que vienen de los partidos políticos que están en este momento ofreciendo alternativas electorales. Pero quiero volver al tema que usted habló de que esta es la muestra, dice usted, de ese pacto entre el PRD y RM. Ayúdeme a entender. Si yo hago un pacto con alguien, yo debo estar ganando algo. El señor Mulino no ha ido a los debates por no arriesgar. El PRD o el gobierno actual está sumamente desgastado. ¿Qué ganaría Mulino encabezando todas las encuestas? No exponiéndose como lo ha hecho. Él ha estado fuera de riesgo, no ha estado en el fuego cruzado para no exponerse y no perder. ¿De verdad que ganaría? ¿No está arriesgando al tener un acuerdo con el PRD? Aquí hay decisiones que están pendientes, salvoconductos, sanciones a una persona que está como asilado en medio de la embajada haciendo declaraciones políticas y participando en política como si nada estuviera pasando, decisiones en la Corte Suprema de Justicia, hoy a las 9 de la mañana un pleno convocado. ¿Eso formaría parte del acuerdo, dice usted? Aquí hay investigaciones futuras que hay que hacer sobre parte de lo que ha sucedido en esta administración que termina de mala manera, sobre hechos pendientes y juicios pendientes que hay convocaciones de caso de Brecht y otras. O sea que la línea que tiró el propio presidente de la República hace unos días formaría parte de ese acuerdo. Porque... ¿Qué línea? Pregunto, ¿tú lo dudas? ¿Qué línea? ¿Cuando dijo no que debe dudo. correr Mulino? Sí. Yo no lo dudo. Un señor que no aparece nunca, que tenemos casi año y medio que no lo vemos, sí, y un día sale así de la nada a decir, yo creo que debe correr fulano de tal. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Bueno. ¿Pueden haber más anuncios en estos días de apoyos a otras campañas? No, yo creo que apoyos no necesariamente, pero a mí, por ejemplo, rescato como algo significativo. Esta mañana escuché una declaración del diputado Juan Diego Vázquez, muy responsable, en la que dijo que veía que esta elección estaba polarizada entre Mulino y Lombana. Me parece que, y es lo que yo he venido señalando, ese tipo de planteamientos que orientan a la sociedad son importantes. Creo que, por ejemplo, lo que uno también siente en la calle, que es que ese indeciso se va reduciendo y la gente se va decantando, también revela el nivel de atención que tienen en la política. Antes el ciudadano está resolviendo sus problemas, sus necesidades, está 4 horas en medio de un tranque para poder llegar a su casa. No necesariamente está pensando en política. Ya ahora sabe que la elección es el domingo y que tiene que tomar su decisión. Y lo hace de manera responsable. Dejemos las cosas hasta ahí, me ha dado mucho que pensar, me deja mucho para pensar. Gracias. No piense tanto. Don Eduardo Quiroz. Después queda loco. No, hombre, no. Gracias a ustedes.